Muchas gracias por la invitación en primer término y gracias por el recibimiento que nos dan tanto a mí como a mi señora. Yo estoy muy contento, muy honrado de estar acá. Le agradezco especialmente al Padre Mariano por su invitación y también tenemos un trabajo conjunto. ¿Se escucha bien, no? Tenemos un trabajo conjunto el 11 de octubre en la Universidad Católica para recibirlo como corresponde para la importante ceremonia que vamos a tener ahí. En primer término, junto con agradecer, quisiera decir que para mí es bien especial estar con ustedes y tocar los temas que vamos a conversar hoy día, en donde yo creo que lo que quiero hacer es un recuento, una mirada de la palabra del Papa Francisco, no solamente en el ámbito complejo de los abusos y de los problemas que estamos viviendo como iglesia, sino también en algunos ámbitos bien esperanzadores de su palabra. Y he preguntado si podemos, después de una media hora de presentación, tener una media hora de diálogo para que cada uno de ustedes exprese su parecer en este tema. A mí me parece que lo más importante de lo que vamos a conversar hoy día es la interacción, más que escuchar a una determinada persona, es que podamos escucharnos en el grupo y poder reflexionar sobre algunos de los temas que están en cuestionamiento, en debate. Tengo que decir que estoy muy inquieto porque no sé dónde quedó mi señora, necesito saber dónde está. Ahí está. No, porque la estaba mirando y no la veía. No es que pensara que se había ido, no, pero quiero saber dónde está. Entonces, mi presentación la he estructurado de la siguiente forma. Voy a mencionar ciertas claves o ciertos segmentos especiales del mensaje del Papa Francisco en Chile. Nosotros en la Universidad Católica editamos este pequeño libro que dice Mi paz les doy, que resume todos los discursos del Papa y también los discursos de recibimiento de las distintas personas que tuvimos la alegría y el honor de recibirlo en distintos lugares, en la moneda, en la cárcel, en la Universidad Católica y en otros lugares. Entonces quiero mencionar algunos segmentos especiales de este mensaje, porque creo que son muy importantes a la hora de analizar los problemas que estamos sufriendo como iglesia. Quiero también mencionar las conclusiones que puedo establecer y que obviamente las estamos teniendo hasta ahora con la carta tanto a obispo como al pueblo de Dios que peregrina y que el Papa nos envió, y las conclusiones posteriores. Y también ver cómo desde la Universidad Católica podemos articular, congregar algún trabajo de investigación, de sociología, de teología, de comunicaciones para saber por qué ha pasado lo que ha pasado, cómo podemos evitar que siga ocurriendo y cómo podemos avanzar y ver una luz distinta. Esa es la estructura que quiero darle a la presentación. Ustedes pensaban que la visita del Papa a Chile se planificó en corto tiempo, hubo tiempo largo en que no sabíamos si podía venir o no, después no sabíamos cuál iba a ser la agenda, particularmente en la Universidad Católica. Tuvimos un tiempo en que parecía que no nos podía visitar. Finalmente supimos que íbamos a tener la alegría de recibirlo y comenzamos con no más de 6 meses de anticipación a preparar este recibimiento. Y la verdad es que con nosotros estuvo menos de una hora, unos 50 minutos, pero
requirió más de 50 horas de presentación y de preparación. Esos 50 minutos son visitas y son recibimientos que se preparan con mucho tiempo. Y hay una preparación de corazón también, hay una preparación de espíritu para poder recibir al Santo Padre en Chile. En el caso nuestro, segunda vez que un Papa visitaba a nuestra universidad, después de hace 30 años que estuvo el Papa Juan Pablo II. Y yo he pedido esta lámpara para poder leer algunas citas específicas que creo que son extraordinariamente importantes del mensaje con que el Papa llegó a nuestro país en el mes de enero de este año. Y la primera reunión que tuvo, por supuesto, fue en La Moneda con las autoridades del país. Y quiero leer 3-4 líneas de distintas visitas que él hizo. En este discurso comienza diciendo que el bien, también como el amor, la justicia, la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, sino que tienen que ser conquistados, dice, día a día. Y en relación a Chile, ya comienza a mencionar un tema que creo que es muy transversal y que nos hemos dado cuenta en nuestro país en los últimos años, que tiene que ver con la exclusión, que tiene que ver con la diferenciación, que tiene que ver con las distintas clases que conviven en nuestro país y que todos colaboramos a que eso se siga perpetuando. Y dice, quiero que Chile sea un lugar en el que todos, sin excepción, se sientan convocados a construir una casa, una familia, una nación. Un lugar, dice, generoso, acogedor, que ama su historia y que mira con mucha esperanza su futuro. Y entonces en La Moneda nos llama a tener capacidad de escuchar. Y el Papa, fíjense, dice, tenemos que escuchar especialmente a los jóvenes, a los ancianos, a los pueblos originarios, a la mujer, a los migrantes. Y tenemos que escuchar el llamado a nuestra casa común, es decir, el llamado a la naturaleza. Yo creo que esto es particularmente importante porque cuando vamos a ver y vamos a analizar por qué han ocurrido los abusos que han ocurrido, mucho tiene que ver con la estructura de poder, mucho tiene que ver con la estructura social que tenemos en nuestro país. Y una cosa son los abusos sexuales, pero también una cosa muy importante son el tema de los abusos de poder y las estructuras de poder que hemos construido entre todos. Hemos construido un país y dentro de ese país se ha construido una relación al interior de la Iglesia. Y entonces ahí en el primer día, a las pocas horas de haber llegado, el Papa dice, no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. Dos palabras que yo creo que todos compartimos, dolor y vergüenza, que siento, dice el Papa, ante el daño irreparable que se le ha causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Entonces dice, es justo que pidamos perdón y que apoyamos con fuerza a las víctimas. Me han pasado una información que dice que hay hojas para que escriban las preguntas y hay que dejar tiempo para contestarlas. En este mundo de transparencia hay que leerlo todo tal cual. Muy bien. Esa es una visita extraordinariamente importante con la que el Santo Padre marca su estadía en Chile. Lo dice, lo que acabo de leer, lo dice en La Moneda y lo dice a las pocas horas de llegar. Y después entonces nos da la sorpresa y el Papa se traslada a la cárcel de mujeres, al centro penitenciario femenino en San Joaquín, en donde es recibido con gran alegría y en donde nos dice, insiste en el perdón. Dice, sin esta actitud de perdón perdemos la conciencia que nos equivocamos. Dice Jesús nos pide evitar la lógica de dividir la realidad entre buenos y malos. Muy importante me parece a mí. Y también nos habla de la dignidad. Y a las internas les dice, una cosa es estar privado de libertad, pero nunca se puede estar privado de la dignidad. Y entonces nos pide que no nos dejemos cosificar, independientemente de la situación judicial o de la situación que estemos viviendo. A mí me parece que
en este mensaje el Papa pone desde el lado de personas que han cometido delitos. Él no dice que ahí hayan personas inocentes, sino que dice, ustedes que han cometido delitos, hay que pagar por esos delitos, hay que arrepentirse, hay que cumplir las penas, pero tenemos que trabajar para que la dignidad no se vulnere. Y dice algo muy importante, la dignidad genera también dignidad. Creo que eso lo tenemos que considerar muy fuertemente en todo lo que estamos hablando. Otro discurso muy importante, creo, es el que le da a los jóvenes. Y a los jóvenes los entusiasma a que quieran a su tierra, que quieran a su Chile. Dice algo muy interesante, dice, madurar es llevar adelante los sueños, las ilusiones. Y también nos llama a cada uno a sentirnos parte importante del proyecto que estamos viviendo, en este caso el proyecto País. Dice, nosotros les hacemos falta a mucha gente, cada joven le hace falta a mucha gente. En una clara alusión al Padre Hurtado, nos llama a pensar qué es lo que haría Cristo en nuestro lugar en cada momento y en cada situación que hacemos. Cómo la patria nos necesita, cómo tenemos que tener una conexión, ya sea ahí una analogía con la conexión virtual que tienen los jóvenes en todo momento. Y entonces dice, ojalá que ustedes ocupen en los celulares la contraseña ¿qué haría Cristo en mi lugar? El Papa tiene esta conexión con cada uno de los grupos a quien les habla, y entonces a los jóvenes les habla de una contraseña, ser protagonistas y ser valientes en lo que están realizando. En nuestra universidad, y ahí tenemos que mencionar con bastante emoción, desde que llega el Papa y tiene todos estos gestos de mucha cercanía, de mucho diálogo, tanto conmigo que me tocó recibirlo, como con las personas que estaban en distintos salones, más de 3.000 personas que pudieron estar con él y que él tenía con muchos de ellos gestos muy especiales de cercanía, de diálogo. Y en nuestra universidad el Papa menciona dos grandes temas reaccionando a las palabras con que lo recibimos. Uno es la convivencia nacional y otro es avanzar en comunidad. Y ahí nos pone una tarea muy especial a las universidades cuando habla de que tenemos que generar, lo llama él, procesos educativos transformadores, que sean inclusivos y que apunten a una mejor convivencia nacional. En algún momento dice que las universidades son los verdaderos laboratorios de la cultura y laboratorios de futuro, en donde se generan los diálogos, la discusión, para poder avanzar hacia el futuro, hacia un nuevo orden de convivencia. Y nos menciona algo muy hermoso, pienso yo, cuando habla de la integración del intelecto, del afecto y del hacer. Cuando dice que tiene que haber un diálogo entre la mente, el corazón y las manos para poder pensar, querer y hacer las cosas que queremos lograr y hacerlas en una misma dirección. Quizás uno de los aspectos principales del mensaje en nuestra universidad fue este tema, y yo creo que aquí tiene una resonancia especial, este tema de la interdisciplina en el quehacer. Porque todos los que estamos aquí tenemos distintas áreas de la ciencia, de las artes, de las humanidades, nos dedicamos a distintos ámbitos y el Papa nos llama a interactuar muy en conjunto y llama a que las distintas miradas enriquecen el todo y, ¿por qué no decirlo? Cuando analizamos el problema de la Iglesia hoy, por supuesto que las miradas diferentes lo enriquecen y este problema de la Iglesia no nos podemos dejar fuera a las artes, a las humanidades, a las ciencias sociales, a la teología. La respuesta que tenemos que tener tiene que ser muy amplia y muy global. Y el segundo aspecto que muestra es avanzar en comunidad. Y aquí habla entonces de que nuestra comunidad se desafía a no quedarse aislada, sino que a trabajar
en conjunto, a trabajar con generosidad, a trabajar con una lógica que sea generosa para entregar a las comunidades lo que desde la universidad se conoce, y habla de nuevo de que no sea un trabajo elitista, que sea un trabajo que se comparta, que no sea aislado. Y yo creo que también los que somos parte de la Iglesia no podemos tener nuestro enfoque elitista, sino que tiene que ser un enfoque orientado a entregárselo a creyentes y a no creyentes. Esos son algunos de las citas y de los mensajes que creo que el Papa nos dejó previo a partir hacia Perú. Y cuando nos deja previo a partir hacia Perú, se crean algunas condiciones complejas en términos de declaraciones, en términos de reacción ante periodistas, que me parece que son bastante obra del Espíritu Santo en el sentido que gatillan una serie de situaciones. Tenemos que pensar qué hubiese pasado con nuestra situación de iglesia si el Papa no hubiera venido a Chile. A lo mejor no se hubiera destapado y no hubiéramos conocido tantos problemas para poder solucionarlos. Y si dentro de la visita a Chile no hubieran habido conflictos generados por situaciones que ustedes conocen, declaraciones del mismo Papa que después tuvo que pedir disculpas porque no había ponderado bien sus opiniones. Y entonces, al término de la misa de Iquique, se genera un diálogo con periodistas que da origen finalmente a la comisión de Monseñor Chicluna y Bertomeu. Es difícil pensar que, por lo que conocemos hoy día, esa situación no hubiera sido tan clave en que el Papa hubiera decidido voy a mandar una comisión especial en que viene Monseñor Chicluna y Bertomeu en el mes de febrero a entrevistarse con víctimas y a conocer más en detalle la situación de la Iglesia en Chile. Y esto hace entonces que el 8 de abril el Papa envía una carta pública a los obispos en donde habla de confianza rota, habla de errores y pecados que no hemos sabido reconocer para, en conjunto, dejar de sangrar la herida que tiene la sociedad chilena. El mismo Papa dice, he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Y el Papa dice, pido perdón a todos aquellos que ofendí. Y eso es lo que genera entonces la solicitud de reunión y la cita que hace a todos los obispos de Chile que se realiza en el mes de mayo, hablando 15 de mayo. 2 semanas después, y esta carta es muy significativa y yo sé que ustedes la están analizando en detalle, el 31 de mayo el Santo Padre envía esta carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile. Y esta es una carta crucial, pienso yo, porque de partida habla al pueblo de Dios que peregrina, o sea, nos llama a todos a tomar una responsabilidad que no es solamente, por supuesto, de los sacerdotes, no es solamente de los obispos, sino que es de todos los laicos que estamos y que formamos parte de la Iglesia y que estamos peregrinando porque vamos en un camino de salvación. El Santo Padre dice, la Iglesia hoy necesita al pueblo de Dios y ocupa una palabra que es muy importante, que tenemos que hacernos cargo. Dice, necesita que este pueblo nos interpele. O sea, el Santo Padre nos está pidiendo la opinión crítica, respetuosa, transparente, abierta, pero muy crítica a todos los católicos. Dice, la renovación de la jerarquía por sí misma no va a significar la transformación. Lo que necesitamos, dice, es la participación de los laicos para que esta transformación ocurra. También nos llama a mirar de frente y asumir el conflicto y ocupa la palabra el nunca más, a la cultura del abuso, así como a un sistema de encubrimiento. Yo creo que aquí lo que nos ha pasado es que la Iglesia ha estado siempre
de la mano de entregar la misericordia y el perdón, pero la Iglesia nunca ha estado para aplicar justicia, que son cosas diferentes. Yo puedo perdonar a alguien, pero la Iglesia no es un organismo de justicia. Y cuando hay delitos no basta el perdón. Cuando hay delitos hay una justicia que implementar. Otra cosa es el pecado. Y entonces yo creo que aquí se ha confundido el pecado con el delito. Y eso no puede ser. Entonces cuando hablamos de encubrimiento, personalmente yo no soy abogado, pero para mí el encubrimiento siempre tiene como una, a pesar de que legalmente no es así, pero el encubrimiento para uno tendría como una acción de tapar algo, de proteger a alguien que ha hecho algo malo. La verdad es que legalmente el encubrimiento significa alguien que no hizo todo lo que debiera hacer para aclarar una situación. Cuando a alguien se le imputa como encubridor, no se está diciendo usted quiso tapar algo para que no le pasara nada a alguien, sino que se está diciendo usted no hizo todo lo que tendría que hacer. Y lo que nos pasa en la iglesia, y le pasa a los obispos, y a los sacerdotes, a los directivos, a la jerarquía, es que se confunde lo que es perdón con lo que es justicia, y no hacemos esta separación que tiene que ser muy clara. Cuando hay un delito, hay que poner a la justicia entre medio. Y eso nos ha pasado en los años anteriores. Y también lo que ha pasado, creo yo, es que no nos hemos dado cuenta de que cuando no se aplica justicia, se deja la puerta abierta para que se repitan los delitos y se repita el abuso. Entonces hemos sido ingenuos, pienso yo, en gran medida, pensando que con el arrepentimiento y el perdón esto nunca más va a ocurrir. Y la verdad es que siguió ocurriendo. Y siguió ocurriendo sin que nosotros nos diéramos cuenta. Entonces, esta carta del Papa del nunca más, y esto de ocupar la palabra abuso y encubrimiento, que también ha sido citado por los organismos judiciales chilenos, creo que lo que busca decir es separemos lo que es pecado de lo que es delito, separemos lo que la Iglesia puede entregar de lo que los tribunales de justicia tienen que hacer. Y entonces trabajemos para dejar de lado esta cultura del abuso, que yo reitero, me parece que es claro que tiene que ver con un orden social en nuestro país que favorece esta cultura. Cuando uno hace un análisis comparado de otras situaciones, en Irlanda, en Estados Unidos, en Australia, en otros países, México, por supuesto en todas partes hay problemas, pero los porcentajes y las tasas de ocurrencia en Chile son mayores. No conocemos qué pasa en otras partes de Latinoamérica, que probablemente en los próximos años se van a ir conociendo, pero tenemos que tener claro que nuestras tasas de abuso, acoso por número de habitantes son mayores que las que ocurren en otras situaciones, en otros países. Y entonces ahí es que tenemos que decir, bueno, ¿por qué se produce esto? ¿Dónde están las estructuras de poder? No solamente el clericalismo, no solamente de darle mucho poder a los sacerdotes, sino que también las estructuras de poder, de clasismo, de humillación, de falta de relaciones transversales que tenemos en nuestro país. Y yo creo que eso, esto que ocurre en la Iglesia le va a ayudar a todo Chile a tener una reflexión y a cambiar y a tener un mayor respeto. Sin ir más lejos, el movimiento feminista y lo que hemos vivido en las universidades, que muchas veces se va por ámbitos que son un exceso, pero cuando uno ve cuál es la esencia misma, es el respeto a la dignidad de la mujer, es el hecho de que un profesor no tiene por qué pasar el respeto o la humillación a estudiantes en un tema verbal, en una clase o en una relación personal. Y muchas veces la respuesta que se ha dado en todas las universidades, no solamente en la nuestra, es bueno, pero esto siempre ha sido así. Quiere decir que siempre lo hemos hecho mal así. No porque siempre ha sido así, vamos a mantener una situación que para muchos no ha sido tan visible, y como pasa siempre cuando uno ve una situación y se la hacen ver con esa fuerza, queda más claro que esa situación no se puede repetir. El Santo Padre en esta carta al pueblo de Dios dice
que con ustedes laicos, se podrá generar la transformación que tanto necesitamos. Sin ustedes nunca vamos a poder avanzar. Y cuando hablamos de avanzar, yo tengo la convicción de que, y es bueno saberlo así, de que esto no se va a solucionar antes de un tiempo largo. ¿Y qué es lo que es un tiempo largo? No son 6 meses ni un año. Yo creo que este drama, este conflicto, este problema para nuestra iglesia va a tomar 10, 15 años. Piensen ustedes qué es lo que ha pasado en Irlanda, en donde el Papa Francisco la visita hace unos pocos días, y hay todavía una rabia, una vergüenza, un dolor, de situaciones que fueron enfrentadas por el Papa Benedicto hace más de 10 años. Y el Papa va y la herida está muy abierta. Por lo tanto, uno podría pensar que en el año 2030, en nuestro país, esta herida todavía va a estar presente. Y no quiero ser pesimista, lo que quiero ser es realista de pensar que todo lo que hagamos tiene que tener un horizonte de largo plazo y que no nos frustremos o no nos sorprendamos que de aquí a 2, 3 años todavía haya no solamente nuevos casos, que muchos pueden ser del pasado, pero todavía haya una herida fuerte y una crítica fuerte hacia cómo hemos manejado estos casos al interior de la Iglesia. Creo que hay cosas muy positivas. Una de ellas, quiero destacarla, es la declaración, el análisis que hace la Conferencia Episcopal con fecha 3 de agosto, analizando las cartas del Papa y todo lo que han podido evaluar. Y hay una declaración que dice: los obispos queremos humildemente decir que hemos fallado a nuestro deber de pastores al no escuchar, creer, acompañar a las víctimas. Nuestras faltas han causado dolor y perplejidad, han afectado la comunión eclesial. Yo creo que eso es extraordinariamente importante reconocer, y no solamente reconocer, sino que tomar medidas. Y yo pienso que por primera vez puedo percibir que la Conferencia Episcopal toma medidas que son muy positivas. Normas nuevas que rigen a las diócesis para colaborar con el Ministerio Público, entregar la información a la justicia, aprobar nuevas atribuciones y competencias al Consejo Nacional de Prevención de Abusos, que estén integrados estos consejos por laicos. Aquí está presente la gran canciller, me parece extraordinariamente importante que sea una laica la que esté a cargo de este tema, que sea una mujer. Creo que tenemos que valorar. Podrán ser tardíos, podrán haber costado que se den estos pasos, pero nuestra Conferencia Episcopal finalmente ha aprendido y ha avanzado y ha sido valorado por el Santo Padre estas decisiones. Hay compromisos también. Los obispos dicen que se comprometen a encontrarse personalmente con las víctimas de abuso, a buscar criterios comunes, a seguir promoviendo la formación permanente en prevención de abuso, a promover intensamente la participación de laicos y laicas en instancias eclesiales. Y por último, a tener una mirada de cuáles son los aspectos estructurales de nuestras diócesis que pueden favorecer esto. Aquí yo diría que tenemos que tener también una mirada crítica nosotros como laicos y preguntarnos cuán solo hemos dejado no solamente a los sacerdotes, sino que también a los obispos. No sé cuántas personas son de regiones aquí, casi todos son de Santiago, pero allá. Pero yo me pregunto, siempre me he preguntado, ¿cuán solo puede estar el obispo de Illapel o el obispo de Calama? ¿Con quién interactúa? ¿Con quién conversa? Aparte del grupo de sacerdotes con que está a cargo. Nosotros desde la Universidad Católica editamos con frecuencia libros en distintos ámbitos de la educación, de la filosofía, de distintos aspectos, y cada vez que yo veo que puede tener una relación, se lo envío a todos los obispos, y yo diría que de regla los obispos de las diócesis más pequeñas son los que inmediatamente me mandan una carta de agradecimiento,
y con un análisis del libro que me doy cuenta que lo han leído capítulos de él. Y entonces uno reflexiona y decir, bueno, por una parte está el clericalismo, ¿sí? Que tenemos que ayudar a que sea un trato más transversal con los sacerdotes, con los obispos, pero por otra parte eso implica un compromiso nuestro, un compromiso de apoyo, de diálogo, de compañía, de ayudar a enfrentar situaciones conflictivas. También quiero, sin dejar de evitar mencionarlo, hace aproximadamente 10 días o 2 semanas, como rector de la universidad, envié una carta al diario manifestando algunos aspectos muy significativos de toda esta situación que nos afectaban como rector, o sea, como universidad. Y ahí puse que en la universidad sentíamos dolor, vergüenza, y que también teníamos que pedir perdón por no haber estado más cerca de lo que debiéramos haber estado, de los sacerdotes, de los obispos, y de haber colaborado de manera especial a acompañar a las víctimas y a evitar que esto se perpetuara. Yo pienso que la universidad es parte de la Iglesia y todos los que no hemos colaborado a que esto tuviera un abordaje distinto al que ha tenido, creo que nos sentimos responsables. Y por eso la actitud de perdón, no porque haya habido un profesor nuestro que haya estado involucrado en alguno de estos casos, sino que porque como Universidad Católica siento que todos nos damos cuenta que podríamos haberlo hecho mejor y nosotros no podemos disparar hacia la responsabilidad de otros, sino que también tenemos que decir, bueno, ¿por qué nosotros no actuamos de otra manera? Y ese fue el motivo de pedir perdón. Yo sé que dentro de la misma comunidad universitaria un porcentaje importante agradeció la carta y hubo también un porcentaje de decir, no, la verdad es que el rector no debería haber pedido perdón porque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad aquí. Yo siento que todo lo que le ocurre a la Iglesia nos afecta y tenemos que ver con autocrítica en qué medida podríamos haberlo hecho mejor, en qué medida hemos omitido un accionar, en qué medida no hemos entregado lo que debiéramos haber entregado. Y eso es porque, como parte del pueblo de Dios, la Universidad Católica está ligada de manera estrecha a la misión de la Iglesia y no nos podemos dejarle de lado. Estamos hablando de los laicos, estamos hablando de los obispos, de los sacerdotes. Bueno, pero ¿qué pasa con una comunidad universitaria que es parte de la Iglesia Católica? Siento que no es posible aislarse. Curiosamente, al día siguiente de esa carta, que fue el 19 de agosto, el Papa Francisco saca una carta que está como en 5 o 6 idiomas y que la llama, con fecha 20 de agosto, Carta del Papa al pueblo de Dios, ya no al pueblo de Chile que peregrina, sino que al pueblo de Dios. Y vuelve entonces a nivel mundial a hablar del dolor de las víctimas, de las familias, que es nuestro dolor. Vuelve a mencionar la palabra vergüenza, arrepentimiento, y nos vuelve a pedir que tomemos una actitud más activa. Dice, la magnitud y gravedad de los acontecimientos exige asumir este hecho de manera global y comunitaria. Si ustedes leen esta carta del 20 de agosto, es una carta globalizada de lo que nos mandó el Papa el 31 de mayo. Dice, es necesario que cada uno de los bautizados se sienta involucrado en la transformación eclesial y social. Y por último, el clericalismo, favorecido sea por los propios sacerdotes como por muy especialmente los laicos, genera una decisión en el cuerpo eclesial que beneficia y perpetúa muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no al abuso es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo. Esto, por supuesto, no necesito decir que nuestros sacerdotes requieren el mayor cariño, aprecio y admiración por la labor que hacen y por la entrega que han hecho en su ministerio. Lo que nos está diciendo acá, me parece el Papa, es que la actitud crítica, transversal,
de diálogo, es lo que tiene que existir, y hay que evitar las formas más autoritarias de uso de poder y de uso de abuso de conciencia que han existido no solamente en nuestro país, el Papa lo está hablando a la Iglesia del mundo. Y entonces dice finalmente, nadie se salva solo, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta las relaciones interpersonales que se realizan en comunidad. Yo diría que he querido pasar por 4 o 5 cartas del Papa a los obispos, al pueblo de Dios, a la comunidad global. Aquí incluí la carta que envió al pueblo de Irlanda, para ver que la verdad es que el pontificado del Papa Francisco ha estado cruzado por este tema. Y quizás este es el tema más importante para los próximos años de solucionar en la Iglesia. Todos los que en algún momento pensamos que los abusos eran muy deplorables y condenables, pero que eran, digamos, acotados a cierto número, nos hemos sorprendido por el gran número y por la difusión y la extensión que ha ocurrido. Yo creo que no hay ninguna congregación, ninguna diócesis, ninguna orden que no tenga casos en su interior. Y entonces tenemos que trabajarlo así. Yo creo que aquí hay un gran problema en el tema de los abusos, y el gran problema, quizás el más importante, es que un sacerdote que abusa de un menor lo está haciendo, y fíjense lo terrible que voy a decir, pero lo está haciendo diciendo que es en el nombre de Dios, porque ese niño, ese adolescente, se siente frente a un representante de Dios. Y eso es lo dramático del tema, y por eso es que tenemos que ser tan claros en condenarlo. Creo que, para reiterar, no hemos sabido como jerarquía eclesiástica manejar estos temas, hemos confundido pecado con delito, hemos querido evitar escándalo, y por evitar escándalo no hemos abordado la situación como ha sido. Lo importante, y creo que la esperanza que tenemos hoy, es que hemos aprendido, a golpes sí, pero hemos aprendido de nuestros errores. Hay problemas estructurales en la Iglesia. Yo creo que entre laicos y sacerdotes hemos estado muy separados. Creo que este también es un llamado para superar el machismo que existe en la Iglesia, y el rol de la mujer tiene que ser cada vez más importante, y yo creo que eso hemos aprendido también. Creo que es muy importante lo que les decía antes, entender que esto no va a tener una respuesta rápida. Vamos a trabajar en conjunto. Se necesita, no cabe duda, una conversión personal para avanzar en esta respuesta. El Papa también nos hablaba de que había una crisis de santidad. Hay una carta apostólica reciente de finales del año pasado que habla sobre la ausencia de santidad, y yo pienso que en ese sentido, obviamente, que el cambio que cada uno tenga en sí mismo nos va a ayudar a avanzar. ¿Qué podemos hacer para abrir espacio de preguntas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos tratando de hacer a nivel de la universidad? Queremos hacer un estudio para ponerlo a disposición de la Iglesia y de la sociedad, que sea interdisciplinario y que nos ayude a valorar desde distintos puntos de vista las razones de lo que ha ocurrido, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista legal, y entonces hacernos las preguntas de por qué hemos llegado a donde hemos llegado, cómo podemos prevenir que se sigan produciendo estos abusos, cómo podemos apoyar, por supuesto, a las víctimas, cómo podemos informar a la población de la renovación de la Iglesia. Y ahí entonces un grupo de decanos y un grupo de profesores y profesoras nos hemos puesto a trabajar. Fíjense bien, en una comisión de trabajo que busca, en un plazo de aproximadamente 1 año y medio o 2 años, entregar informes que sean contundentes, macizos. Reitero,
cuando uno hace un análisis de este tipo, junto con la evaluación internacional, hay que investigar, hay que entrevistar, hay que dialogar con muchas personas para poder realmente dar propuestas que sean significativamente importantes y que puedan tener un cambio. Por lo tanto, no pensamos que antes de 6 meses vayamos a tener una propuesta inicial, no pensamos que antes de 2 años no puedan haber propuestas muy claras y muy de largo plazo. Y esto lo queremos hacer no solamente de parte de la Universidad Católica, sino que también incorporando a otras universidades católicas del país, incorporando a otros académicos que con inspiración cristiana quieran colaborar, para no hacerlo solamente desde una institución y para poder también aprender de algunos matices. ¿Cuál es el matiz? ¿Cuál es la relación que ocurre en la iglesia en regiones? ¿Cuál es la relación que ocurre en la iglesia con pueblos originarios? Todas preguntas que son, me parece, muy importantes a la hora de generar lineamientos que puedan ayudarnos a solucionar o avanzar en esta crisis. Creo que tenemos 15 o 20 minutos para preguntas, no sé si las van a leer o se van a acercar para hacerlas a viva voz. Muchas gracias. ¿Las vamos leyendo? Usted las... Ya. Bueno, queremos agradecerle en primer lugar a Ignacio por lo que nos ha contado. Creo que ha dicho cosas bien consistentes y profundas. En primer lugar, lo que me ha quedado, y creo que es bueno volver a repetirlo, que este proceso va a ser muy largo. Y yo creo que va a ir más allá del 2030, como decía. Son muchos años y las cosas de la iglesia necesitan también tiempo y madurez. Y también agradecerle a Ignacio porque hoy día hemos hablado mucho del rol de los laicos. Yo creo que tenemos un laico que realmente está tomando en serio su rol y eso es muy importante para la iglesia porque la salida de esta crisis no va a venir en primer lugar por nosotros los sacerdotes, sino que realmente porque ustedes tomen en serio esta tarea. Son muchas las preguntas que hay, yo las he resumido porque es imposible poder contestarlas todas. Y las he resumido en 3 grandes, se podría decir, preguntas. La primera tiene que ver con la Universidad Católica. Hay varias preguntas que tienen que ver cómo mantener la identidad de una universidad católica sin excluir. Y cómo poder ser claros en temas fundamentales hoy en día, como el tema del aborto o de género, pero sin excluir. Y dentro de esa pregunta también cómo poder iluminar a los laicos en Chile desde la universidad. Esa es una pregunta. Una segunda pregunta tiene que ver más bien con los abusos. Si la Universidad Católica es un lugar donde se educa, si se está educando a los jóvenes también hacia una nueva cultura, en el fondo, porque esto también tiene que ver con la educación. Usted mismo lo decía, que muchas cosas se han mantenido en la sociedad chilena porque siempre se han hecho así y para cambiarlas se necesita educación. Y una tercera pregunta viene de su señora, por eso la quiero nombrar, que la encuentro muy interesante. Dice, ¿por qué a las víctimas, las respuestas de la Iglesia nunca son suficientes? ¿Cómo se puede consolar eso y cómo se puede pacificar eso? No sé si me pueden cambiar la tercera pregunta. No, porque voy a contestarla, pero estoy seguro que en el auto vamos a tener que seguir. Me puede complementar la respuesta, Manasio. Bueno, gracias por las 3 preguntas. Yo creo que son temas grandes, gruesos. Lo primero, la Universidad Católica, y es una reflexión permanente que tenemos, cómo combinar identidad y aporte a nuestro país. Tengo que decir que en nuestra universidad
el 98% de los estudiantes, según nuestras encuestas de inicio. ¿Por qué eligió la Universidad Católica? El 98% es por su calidad académica, por su prestigio. La inmensa mayoría no ponen en primer lugar porque es una universidad católica. Y el 50% de nuestros estudiantes, 52%, se declara católico, muy parecido a las encuestas que tenemos en la juventud chilena. Entonces nuestra Universidad Católica es una ventana abierta a lo que es la realidad nacional. Si a mí como rector me preguntaran, como hay la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, más del 90% de sus estudiantes son católicos. Se seleccionan los mejores estudiantes católicos de Estados Unidos y van a Notre Dame. A mí no me gustaría que nuestra Universidad Católica tuviera un 100% de católicos, porque no mostraría la realidad del país. Lo que yo busco como rector en la Universidad Católica es, dentro de una comunidad en donde hay creyentes y no creyentes, que la identidad de nuestro diario quehacer, de nuestro aporte al país, tenga una clara identidad católica. Y que entonces sea un lugar y una experiencia para los no católicos importante, interesante, que los marque en su futuro desarrollo profesional, científico, artístico. Ahora, el gran tema es cómo se combina eso con la pluralidad que debe existir al interior, la libertad académica, la libre expresión de ideas y la valoración de lo que cada uno pueda sentir o pensar sobre algunos temas valóricos. Permítanme decirles que en Japón, en Corea, hay universidades católicas en donde no más del 3% de sus estudiantes son católicos, no más del 5% de sus profesores son católicos, y la identidad de esas universidades, cuando uno las visita, claramente se percibe su identidad católica. Es decir, tenemos una misión como autoridades de una universidad de mantener muy claramente la identidad, que no obliga a nadie a ser católico, pero que sí compromete a todos a mantenerla y a respetarla. No solamente porque cada uno firme ese compromiso, pues mucha gente firma cosas que no lee o no quiere cumplir después, pero sí con el hecho de que nosotros valoramos la opinión de cada persona, pero la presencia de la universidad en nuestro país va a mantener y va a seguir siendo una universidad que tiene una clara identidad católica. El mejor ejemplo es en el tema del aborto. Hubo plebiscito dentro de los estudiantes y el plebiscito dentro de los estudiantes no fue muy distinto a las encuestas nacionales. 2/3 estaba de acuerdo con la ley de aborto en 3 causales, los mismos 2/3 de nuestros estudiantes. Pero eso lo pueden muy legítimamente pensar nuestros estudiantes y finalmente actuar en consecuencia en sus vidas personales. Pero ningún grupo de estudiantes, ningún grupo de profesores tampoco va a pensar que la Universidad Católica va a cambiar su identidad y su mirada valórica porque estudiantes que estén estudiando en ella piensen de esa manera. Se respeta la opinión de un estamento, pero eso no implica un cambio que tiene que ver con nuestra misión fundacional y que tiene que ver fundamentalmente con el respeto a la dignidad de la persona. Nosotros pensamos que un niño que está por nacer es una persona, por lo tanto lo vamos a respetar tal cual respetamos a un adulto, a un anciano, a un hombre, a una mujer, a un migrante, a un miembro de un pueblo originario, etc. Entonces ahí es donde está la discusión. Ahora, esto no es tan fácil en el día a día, porque uno se ve en el día a día sometido a mucha provocación. Y entonces uno tiene que ser firme pero prudente. Provocación porque de repente pueden haber 50 estudiantes, tenemos 30.000. 50 estudiantes que participen de una manifestación completamente grosera, fuera de lugar, con, digamos, gráfica, etcétera, que tienen que ver con libertades sexuales o cosas de ese tipo, en que ni siquiera se tiene cuidado de la parte estética. Ahora, son 50 y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Se reprime? ¿Se llama a los guardias? ¿Se rompen los letreros? O la verdad es que se deja
para que pase lo más desapercibido posible, porque no tienen más de 30 o 50 adherentes. Muchas veces la universidad, cuando uno toma una respuesta mayor a lo que se debe, después de 50 adherentes tiene 500, porque los otros 450 están en contra de la forma más que del fondo, de la forma de reaccionar de la autoridad. Entonces, yo sé, cada cierto tiempo puede haber gente que considere que el rector está siendo muy blando, que el rector está dejando pasar algunas cosas que no debiera, pero créanme que, por supuesto uno siempre se puede equivocar, pero créanme que siempre está esta reflexión de la prudencia y la firmeza, la prudencia y la cercanía a los valores fundamentales. Hubo gente que a mí me criticó por no haber desalojado la toma, sino que haber entrado en un diálogo que creo que era lo que había que hacer y que el tiempo ha demostrado que exactamente era lo que había que hacer para poder avanzar en una conversación con estudiantes que habían tomado una acción que yo no estaba de acuerdo, nunca voy a estar de acuerdo con que se tome en dependencia universitaria, pero una vez que ya eso ocurrió, tenemos que ver cómo pudimos haberlo hecho antes para que no ocurriera, pero una vez que ocurrió había que dialogar y había que solucionar ese tema. Otra universidad de nuestro país acaba de finalizar una toma de 106 días con cerca de 5 días de huelga de hambre. Entonces, uno tiene que saber, hay universidades que han desalojado y han tenido que desalojar 5 o 6 veces. ¿Cuáles son los riesgos de un desalojo? ¿Cuáles son los riesgos físicos para estudiantes que estudian en nuestra universidad? Entonces, todo eso, esas variables, uno tiene que considerar y finalmente tiene que tomar una postura y tiene que jugarse por esa postura, porque esos 3 días fueron de negociaciones, creo que cada día más de 12 horas, para poder lograr entender y lograr solucionar el conflicto. Ahora, dentro de esa pregunta, ¿cómo la universidad puede apoyar a los laicos? Bueno, lo que nosotros hemos querido hacer en estos años y durante muchos años la universidad es tener una voz muy visible. Obviamente que siempre puede ser mejor. Si les digo a ustedes, a mí me gustaría que dentro de la Universidad Católica, y es mi esfuerzo cotidiano, que hubiesen más personas, decanos, profesores, etcétera, que tuvieran presencia pública a través de columnas, a través de aportes, de entrevistas. No es tan fácil a veces porque cuando pasa algo a los medios les interesa saber qué dice el rector. A mí me interesa también repartir un poco la información para no monopolizarla. Eso se vio mucho en el caso del tema del aborto. Obviamente que los titulares eran más, comillas, jugosos si los decía el rector, si los decía el médico a cargo de la maternidad. Pero entonces uno tiene que estar muy consciente de cuál es su rol y cuál es la importancia de esta voz dentro del país. Porque si no estamos nosotros, muchas veces no hay otras voces. A nosotros nos gustaría que hubiesen más voces de otras universidades católicas del país, porque todo colabora, pero muchas veces eso no es tan posible hacer. Y si uno hace un balance, y estos balances son objetivos, y yo lo pido a nuestros equipos de comunicaciones, fíjense que la Universidad Católica en los últimos 5 años, desde el punto de vista no solamente en estos temas valóricos, sino que desde el punto de vista de la información en la comunidad nacional, es la universidad número 1 en términos de presencia en los medios dando aportes científicos, culturales, artísticos, etc. Creo que ese es nuestro rol. Y ese rol muchas veces en esta audiencia es muy bien valorado, yo lo reconozco y lo agradezco, el cariño que ustedes nos expresan, pero créanme que si estuviéramos en el Congreso Nacional no se ve el mismo cariño. O sea, uno se maneja en muchos ambientes en donde la Universidad Católica es muy respetada por su calidad, es muy respetada por su prestigio, pero no es para nada querida. Y da la sensación de que en algunos sectores de nuestro país el éxito de la Católica es una molestia. La ubicación de prestigio en un ranking o en otro no es una alegría como debiera ser para Chile, sino que es una molestia decir por qué la Universidad Católica sigue apareciendo en los rankings, en las mediciones internacionales con tanta presencia, cuando
es una universidad que no se permite en su red de salud hacer aborto. O sea, la gente tiene este sesgo imperdonable para ellos de que nosotros tengamos una postura muy clara en algunos temas donde ellos piensan que tienen otra opinión. Al interior de la Católica, abusos, por supuesto, igual que ni más ni menos que en otras instituciones, con mucha fuerza desde hace los 5 o 6 años hemos estado trabajando en poder evitar que esto se replique. Como en otras situaciones, tenemos algunas situaciones de conflicto que queremos solucionar. Primero, no hay una confianza, como debiera haber, de la población estudiantil, fundamentalmente de las mujeres, en que los organismos oficiales de la universidad se van a hacer cargo de manera oportuna, eficiente, de la situación que ellas quieren presentar. Entonces, muchas veces conocemos que en tal unidad hay 5 o 6 casos de abuso, pero no más de 1 o 2 ha llegado a los órganos de Secretaría General o los órganos que pueden hacerse cargo de eso. Entonces hemos generado protocolos, hemos estado peregrinando literalmente, facultad por facultad, grupo de estudiantes por grupo de estudiantes, mostrando estos son los protocolos que queremos hacer, esto es como queremos educar, prevenir, sancionar. Si hay un estudiante que tiene este problema, queremos separar a la víctima del victimario mientras dure un proceso que tiene que ser un debido proceso. Los procesos nunca son menos de 3, 4, 5, 6 meses. Lamentablemente hay que estar seguro de que llegamos a una verdad y para eso hay que interrogar a muchas personas, hay que dejar que las personas hagan sus descargos. Todo es un proceso muy profesional, muy bien enfocado, pero que toma su tiempo. Aquí hay personas que trabajan en nuestra Secretaría General y Secretaría General de hace 5 años tenía prácticamente la mitad de las personas que tiene hoy día. Es un grupo que ha crecido porque el número de casos ha crecido mucho y porque tomamos muy en serio el hecho de que estos casos no se repliquen. Ahora, también hay mucha educación que hacer, tanto a los profesores como a los estudiantes. Ustedes tienen que saber que, por lejos, los mayores casos de denuncia de abuso ocurren entre estudiantes y ocurren fuera de los lugares universitarios, que también nosotros tenemos que enfrentar, porque si algo ocurre hoy día sábado en una fiesta, y el día lunes los 2 estudiantes vuelven a la misma clase, la persona que se siente vulnerada, afectada, por supuesto no quiere seguir en esa misma clase. Tenemos que tomar precauciones de separarlos, pero muchas veces, en la gran mayoría de los casos, lo que estamos recibiendo son acusaciones de abuso en situaciones extrauniversitarias, en que nosotros podemos, para prevenir eso, educar, llamar al autocuidado, llamar al uso razonable del alcohol, etcétera, todos factores que hacen que estas situaciones de acoso, de abuso, de violencia sexual se produzcan en nuestros estudiantes. La pregunta que hacía mi señora sobre las víctimas y la respuesta insuficiente, sí, yo tengo también esa sensación de que muchas veces se hacen todos los esfuerzos, y yo lo veo también dentro de la universidad, y a ojos de un externo esos esfuerzos debieran de ir cerrando o ir acotando el dolor, y muchas veces a ojos de las víctimas eso no ocurre. Yo pienso que tenemos que tener una actitud autocrítica de decir, puede ser que lo que nosotros pensemos que es el buen desarrollo de un proceso de reparación, de justicia, no lo sea para una víctima porque o ha pasado mucho tiempo y entonces la herida es muy difícil de cerrar a pesar de que se llegue a la justicia final, o porque la víctima no ha notado un arrepentimiento real de la persona que le ha producido el dolor, o porque las estructuras que han colaborado a que esa situación se repare han sido muy insuficientes o han reaccionado por presión y no por una acción propositiva. Es muy difícil, creo yo, para
los que no hemos tenido una situación de dolor de esa magnitud, entender cuánto tiempo requiere y cuál es el proceso por el cual pasa una víctima. Nosotros hemos visto en diarios, en televisión, en noticias nacionales y extranjeras, cómo hay víctimas que relatan episodios que han ocurrido hace 40 y 50 años. Y que durante estos 40 o 50 años han estado completamente silenciados. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué va a necesitar esta persona para realmente sentir que ya se reparó? Sentir que la sociedad y todos quienes estuvieron involucrados en su dolor hicieron lo que tenía que hacer. Creo que es extraordinariamente difícil conocer cada situación particular. En ese sentido hay, desde el punto de vista de los derechos humanos, de las agresiones sexuales, de los problemas de guerra civil, etcétera, mucha literatura escrita sobre procesos de reparación. Y pareciera que uno de los aspectos de los procesos de reparación es el diálogo entre la víctima y un victimario realmente arrepentido y con una solicitud de perdón veraz, real, creíble. Y muchas veces me parece a mí la víctima no siente esa relación de perdón que sea muy real, muy genuina, sino que la ve como muy presionada por el ambiente y por lo que la sociedad está pensando. Son algunas reflexiones que tengo sobre esa pregunta, pero también me ocurre a mí que uno, dentro de su ámbito, en la universidad, en algunos otros ámbitos, trata de avanzar lo más posible en este tema y claro, con cierta pena, frustración, ve que a pesar de todos los esfuerzos, el dolor no pasa y muchas veces las víctimas quedan con esta herida muy abierta. No sé si estamos en tiempo, si hay alguna última pregunta. Padre Mariano. Hay un regalo. Hay un regalo. Pero le vamos a pedir también a su esposa que venga. Muy bien, pues que lo reciba ella a mi nombre. Ahí ven. Bueno, muchas gracias a todos por esta participación. Bueno, le queremos agradecer a Ignacio y a Salesa que hayan llegado hasta Bellavista en este día. Salesa, hay que decir que tiene un pasado chuntatiano. Tuvo 5 años en la juventud femenina en el tiempo de la hermana Ángela. Así que nos conoce por dentro. Ellos forman una linda familia, 7 hijos, ¿no? 2 nietos. 2 y medio. Y agradecerle de corazón también a Ignacio la disponibilidad que siempre ha tenido. Cuando fui a invitarlo, inmediatamente aceptó, tomando en cuenta que tiene una agenda bien llena. Y también agradecerle porque el 11 de octubre nos va a recibir en el Salón de Honor de la Universidad Católica. Ustedes saben que del 11 al 14 de octubre se realiza el Congreso Teológico sobre la persona del Padre Kentel, que viene gente de todas partes. Pero tenemos un momento que es el jueves 11 de octubre a las 7:30 en el Salón de Honor de la Universidad Católica, donde estamos todos invitados a un vino de honor, justamente en honra de nuestro padre fundador por 50 años. Y él nos ha acogido con gusto, nos ha abierto la puerta y nos ha también hecho posible que nos juntemos y va a presidir justamente esa celebración. Así que también le agradecemos, Ignacio, por esa disponibilidad. Bueno, aquí un pequeño regalo que ojalá les sirva. Ya sí, que lo abra. Es un regalo recién editado, así que está muy bien empaquetado.
Muchas gracias a todos y nos esperamos el día 11 de octubre en el Salón de Honor, como dice el Padre Mariano, pero nos dijo que primero iba a haber una conferencia, porque el Padre se fue directo al vino de honor. Pero primero hay una conferencia, después un vino de honor, así que gracias.